Hola, buenas tardes desde la Catedral de Palencia. Nos encontramos ahora mismo en la cripta de San Antolín, que es el emblema, lo más primitivo que tenemos en nuestra catedral. Hoy, 19 de diciembre, se celebra la dedicación, la consagración de la catedral, que se realizó en el año 1897, en el siglo XIX, con el obispo Enrique Almaraz y Santos, que posteriormente llegó a ser cardenal. Aunque la catedral se consagró en el siglo XIX, sería una renovación de la consagración porque evidentemente el edificio es medieval, es mucho anterior y ya estaría consagrado. Por este motivo nos hemos venido a la cripta de San Antolín, lo más antiguo, el origen y germen de todo este templo, para hablar un poco de los orígenes. Vamos a fijarnos especialmente en la primera parte de la cripta, que es la ampliación de época románica, de un románico muy primitivo, un estilo protorrománico, podríamos decir, ¿no? Sabemos que el origen empieza en la parte visigoda, que es lo que vemos ahora mismo, que es el resto de un martirium visigodo del siglo VII, de la segunda mitad del siglo VII, donde podemos apreciar esos arcos de herradura o al fondo esa triple arquería con unas columnas de tradición corintia. Y en el siglo XI, 4 siglos después, se amplía la cripta con este espacio previo que data del año 1034. En el año 1034, el rey Sancho III el Mayor, que fue rey de Pamplona, junto con el obispo Poncio, obispo de Oviedo, que era catalán, venía de tierras catalanas, van a restaurar la diócesis de Valencia. Valencia, después de la conquista de los musulmanes, cae un poco, digamos, en el olvido, y lo que hace este rey es restaurar la diócesis mediante este obispo, y lo que se hace es ampliar el edificio antiguo, esa parte visigoda. Posiblemente la parte superior, que es donde estaría la iglesia, habría un edificio también de la misma época. 1034, que es una fecha muy temprana. Pero estamos hablando de que, aunque sea siglo XI, temprano, 1034, estamos hablando de un románico primitivo. No estamos hablando del románico pleno, ese románico clásico que podemos ver, por ejemplo, en edificios tan emblemáticos como la Catedral de Jaca, de 1073, o se inicia en 1073, o San Isidoro de León, o la Catedral de Santiago, que empieza en 1075, bueno, más o menos empiezan todo en torno a esa fecha, ¿no? San Isidoro de León, el Panteón de Reyes en 1072. Bueno, en el último cuarto del siglo XI se empiezan esos edificios del siglo XI que están en el camino de Santiago, ¿no? Pero esta obra, como digo, se hace en 1034 con la restauración de la diócesis, y es un románico más antiguo, más primitivo, muy ligado al románico que hay en Navarra, ¿no? No obstante, esta cripta se hace en tiempos de Sancho III el Mayor, rey de Pamplona. Puede tener una ligazón con la cripta que hay en el monasterio de San Salvador de Leire, en Navarra, que también tiene una cripta con unas columnas muy rústicas, unos arcos que pueden recordar a estos arcos, ¿no? Bien, el espacio es una nave que está reforzada con gruesos arcos fajones. Vemos esos grandes arcos fajones que refuerzan la bóveda de cañón. Y la nave arranca de un banco, de un basamento corrido, a ambos lados, ¿no? Y toda la nave remata en un ábside semicircular. Los ábsides semicirculares son propios de la época del románico. En este caso no se cierra el ábside semicircular para conectar con la parte primitiva, la parte visigoda, ¿no? Y vemos cómo hay ventanales
pequeñas ventanas abocinadas que son características del mundo románico, ¿no? Incluso en los laterales podemos ver esas ventanas. Parece ser que estas ventanas, esta parte de la ampliación era semisubterránea, no era totalmente subterránea como la parte visigoda. De ahí que hubiese ventanas. Vemos cómo están estas orientadas un poco hacia arriba para que entrase la luz. Hoy día está cegado, ¿no? Porque encima tenemos el coro, hay una construcción posterior. Aunque también existe una documentación del siglo XVI, de finales, de 1592, que indica que se abran ventanas en la cueva, que es como se le llamaba la cripta, para que haya ventilación, puesto que esto es un lugar bastante húmedo, ¿no? Vemos cómo la construcción realizada en 1034, como digo, es una construcción bastante homogénea. Se tuvo que hacer en poco tiempo. Aunque hay dos fases constructivas que tuvieron que ser hechas rápidamente, ¿no? Que se ve en los arcos, ¿no? En los arcos fajones vemos cómo la piedra cambia a esta altura, donde van esos huecos que se utilizarían para colocar candelabros en tiempos, ¿no? Vemos aquí también cómo hay un color distinto de la piedra, o ahí también vemos cómo hasta ahí llega una fase y luego ya todo el remate del arco es otra fase. Vemos también que hay una pequeña puerta que es la entrada original por donde se accedía a esta cripta protorrománica que conectaba con la visigoda, ¿no? Esta sería la entrada original, porque el acceso actual por el que hoy podemos bajar es un acceso que se realiza en el siglo XVI y que se hace en tiempos del obispo Juan Rodríguez de Fonseca, que es el que traslada el coro a esta zona, hace el trascoro y en el trascoro hace un acceso para bajar a la parte más emblemática de la catedral, ¿no? La escalera es del siglo XVI, con los escudos, la heráldica del obispo Fonseca, con relieves del martirio de San Antolín y de la leyenda famosa del jabalí, ¿no? Que dice que el rey Sancho III iba de cacería detrás de un jabalí y ese jabalí se escondió en una cueva, ¿no? Que sería la parte visigoda. Entonces, cuando entró el rey a matar a ese jabalí y cuando está a punto de clavarle la lanza, se le paralizó el brazo, se dio cuenta que el lugar sagrado, vio una imagen de San Antolín y decidió hacer el nuevo santuario, ¿no? Es una leyenda que pretende reivindicar un culto muy antiguo a San Antolín que parece ser que surge ahora en el siglo XI y no antes, ¿eh? Porque hasta el siglo XI la documentación de la catedral no menciona a San Antolín, ¿vale? Entonces, bueno, cuando se restaura la diócesis se traen las reliquias de San Antolín y desde entonces se empieza a llamar Catedral de San Salvador, Santa María y también de San Antolín, que es la advocación que tiene esta catedral. Bien, a los pies de esta ampliación románica tenemos un pozo cuyo brocal es del siglo XVI, es del Renacimiento, de lo que antiguamente se llama plateresco, de ese primer Renacimiento, donde el 2 de septiembre, que es la festividad de San Antolín, pues se viene a beber el agua del santo, ¿no? El río está a los pies de la catedral, entonces aquí pues emana el agua, ¿no? Que se puede percibir perfectamente cuando uno baja y nota la humedad. Bueno, pues desde esta panorámica, para que veáis la cripta, nos despedimos invitándoos a venir a ver uno de los monumentos o de los espacios más interesantes que tiene esta Catedral de Palencia y que data del siglo XI y lo anterior es que es prerrománico del siglo VII. No todas las catedrales pueden decir que tienen una cripta o unos espacios de época visigoda y de un románico primitivo. Un saludo.